buenas tardes. Tengan ustedes, sean bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro webinar, nuestro curso virtual, Potenciando mi ser mediador lector. Sean bienvenidos en esta oportunidad a nuestra 7ª edición. Muy bien, hoy día estamos con una invitada muy especial que vamos a presentar en breves momentos. Esthercita, si podrías por favor compartirnos la presentación para ir mientras colocando y mirando. Muy bien, sean bienvenidos entonces a nuestro séptimo webinar. Ya estamos en el número 7, es un número de suerte, el número 7. Bien, y ya estamos muy cerca también a la fecha en que vamos a celebrar el bicentenario de nuestro país. Y bueno, con mucha fe para que las cosas se pongan en orden. Y bueno, los peruanos en este momento, más que nunca, debemos estar unidos por el bicentenario. Les damos la bienvenida a todos los participantes y el día de hoy en nuestra 7ª videoconferencia del día miércoles 14 de julio tenemos un tema muy especial que se trata de la conversación literaria. Vamos a ver cómo conversamos de manera literaria, conversamos en nuestras escuelas de manera literaria, cómo conversamos en nuestras escuelas. Les damos entonces la más cordial bienvenida a todos nuestros participantes que siempre nos están acompañando en estas transmisiones y les esperamos que el día de hoy estén brindándonos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios a través del chat del Facebook el día de hoy para comentar todas esas preguntas y todas esas inquietudes con nuestra ponente del día de hoy que nos va a brindar pues nos va a compartir todo aquello que tiene que ver con esta conversación literaria y que les voy a presentar en unos momentos. Bien, quisiera saludarlos, ¿no? En representación de desde el director de la UG 03, el señor Ronald Luis López Granados, también el equipo de especialistas, María Julia Bravo Retamoso, María Angélica Zavala Querevalú y el día de hoy Patricia Ortiz, que soy el moderador del día de hoy. Esthercita, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Si lo pudieras poner en modo presentación, te agradeceré. Sí está en modo presentación. Ah, ya, perfecto, muy bien, gracias. Bien, entonces, también está nuestro coordinador pedagógico, José María Olivos Flores, que el día de hoy está de cumpleaños y a quien le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, que hoy día lo pase muy bien, que esté rodeado del cariño de todos sus seres queridos. Y también el saludo muy especial y la bienvenida a todos ustedes para los cursos de algebre de nuestra jefa del área de gestión de la educación básica, regular y especial, la magíster Natalie Canales Vargas, quien siempre está pensando en todos los docentes y liderando el diseño de los cursos, pensando en los maestros, ¿no? Pensando en la mejora de los maestros siempre. Muy bien, entonces, dadas las bienvenidas, quisiéramos compartir también el pensamiento del día de hoy, antes de presentar a nuestra ponente, a nuestra querida ponente. Quisiéramos, por favor, Esthercita, si pudieras pasar a la siguiente. ¿Listo? Estamos en la siguiente.
Perfecto, muchas gracias, Esthercita. El día de hoy estamos pues con, nuestra idea de hoy es con Gianni Rodari. Gianni Rodari, quien en su gramática de la fantasía nos invita a pensar sobre la lectura y nos comparte este pensamiento breve nada más para todos y especialmente dirigido a todos los maestros que alguna vez hemos dicho algunas de estas cosas o hemos escuchado, ¿no? Porque así nos educaron, porque así nos dijeron. 9 maneras de enseñar a los niños a odiar la lectura, por Gianni Rodari. Y número 1, les presento la número 1. Presentar el libro como una alternativa a la televisión, al Facebook, al WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Qué haces leyendo eso, no? En lugar de leer un libro. Presentar el libro como una alternativa. No, pues el libro no es una alternativa, es ese hábito se tiene que crear, se tiene que conversar, ¿no? Así como hay el hábito de mirar la televisión, también en determinado momento vamos a leer un libro, o vamos a ver la tele, o vamos a ver todas las cosas que nos rodean. Número 2, presentar al libro como una alternativa a los cómics. ¿Quién no ha leído un cómic y quién no ha empezado su lectura a través de un cómic? Así que los cómics no están vetados, ¿no? Los cómics también son una alternativa para la lectura. El hecho de no leer pues un libro serio no quiere decir que no se lea. También hay reflexión en los cómics. 3, decirle a los niños de hoy que los niños de antes leían más. En mi época se leía un montón y ahora ustedes no leen nada. Falso, ¿no? En todas las épocas han habido niños que han leído un poco más que otros, ¿no? Entonces, no todos, ¿no? Depende de la época y depende de lo que encontremos, ¿no? Los niños son los niños y los estudiantes y los adolescentes, cada uno tiene su forma de leer, ¿no? 4, considerar que los niños tienen demasiadas distracciones, niños y adolescentes, ¿no? Tienen demasiadas distracciones. Bueno, todos tenemos demasiadas distracciones ahora y sobre todo ahora que estamos en casa. Busquemos un momento para leer un libro en determinado momento. 5, culpar a los niños si no les gusta leer. 5, culpar a los niños si no les gusta leer. Pues no tienen la culpa de eso, ¿no? Quien tiene la culpa es el adulto o de repente la comunidad quien no trabajó en ese hábito de la lectura y formó a ese niño en el hábito de la lectura. Entonces, no es el niño el que debe ir por inercia a leer, sino somos nosotros los adultos quienes debemos formarlo, incentivarlo en ese hábito de la lectura. 6, transformar al libro en un instrumento de tortura. Por Dios, no. Es lo peor que podemos hacer. Transformar al libro en un instrumento de tortura y al final terminamos odiando la lectura, ¿no? 7, negarse a leer a los niños, ¿no? A los adolescentes, ¿no? ¿Por qué no leerles algo, ¿no? Un fragmento, una página, una hoja, algo. Compartir con ellos es lo mejor que podemos hacer. 8, no ofrecerles suficiente variedad, ¿no? Todos los años leemos Quijote, el que pasó el de primero, el de segundo, el de tercero, el de cuarto, el de quinto, y no cambiamos nunca nuestro itinerario lector, no cambiamos nunca el plan lector, siempre son los mismos libros, no le damos oportunidad a ellos para que busquen, y por lo tanto nuestros estudiantes pues ya no quieren leer lo que les proponemos, ¿no? Y 9, obligarlos a leer, ¿no? Si no leen de tal página a tal página, entonces los voy a evaluar, les voy a poner 0, les voy a colocar una nota, van a leer ustedes con la ficha, obligatoriamente van a extraer las ideas principales y secundarias y se acabó. Entonces ahí están las 9 formas de odiar la lectura. Al final el chico no hace la tarea, no lee el libro, odia leer y bueno, lo arruinamos para siempre, ¿no? Entonces ahí están las 9 formas que nos enseña Gianni Rodari para evitar
para hacer oreada la lectura, pero que tenemos que tener en cuenta para evitar ello, ¿no? Esta es la idea de hoy, ¿no? Nos vamos con esta idea de Gianni Rodari, y ahora sí, vamos a presentar nuestro tema de hoy. Por favor, Esthercita. Bien, el tema de hoy es la estrategia básica de mediación lectora, la conversación literaria, y el propósito es aprender esta estrategia, Dime, de Aidan Chambers, ¿no? Que tiene que ver con la conversación literaria. Vamos a conversar literariamente y vamos a ver cómo es el método y en qué nos aporta, ¿no? Para poder trabajar esta conversación literaria, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar con alguien muy especial. Su nombre es Verónica Cela Valdés. Ella es magíster en estudios culturales y licenciada en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en arte y creación por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja como especialista en el área educativa de Casa de la Literatura Peruana. Su campo de interés es la pedagogía en relación con la memoria, la historia y lo político. En esta línea ha realizado proyectos participativos en formato de instalación, como el archivo personalizado, violencia política reciente, y editorial como los cuadernos de arte y pedagogía. Actualmente prepara Variaciones de una Independencia, su primer proyecto audiovisual. Verónica, bienvenida. Te invitamos a abrir tu cámara y eres pues súper bienvenida. Ya lo hemos tenido de manera presencial, hemos gozado de tu carisma y también de esa llegada que tienes con los maestros. Muy bienvenida de parte de la UGEL 3 y de todo el equipo de especialistas. Y bueno, te dejamos hoy día con este tema. La primera pregunta, yo quería iniciar con una preguntita antes de tu... Bueno, de este saludo yo quería iniciar. ¿Qué hace que una persona deje de ser lector de un mundo plano y pase a ser no solo lector de un mundo redondo, sino incluso intergaláctico? Entonces, esa es la pregunta que te dejo. Y bueno, bienvenida, te esperamos tu saludo también para todos los presentes. Patricia, muchas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante las ideas con las que has abierto esta sesión, la verdad, muy inspiradoras. Escuchar estas ideas de Gianni Rodari. Espero que en estos minutos que estemos juntos, profesoras, profesores del UGEL 3, pueda complementar estas ideas, ¿no? Que son tan potentes, pero que todas se encausan en un objetivo común, ¿no? Que es formar ciudadanos lectores, ciudadanos y ciudadanas lectoras, ¿no? Bueno, espero poder también responder un poco a la pregunta que haces de arranque. Esto es un proceso, ¿no? La lectura es un proceso, y también empezar diciendo que desde que nacemos o desde que antes de que nazcamos ya somos lectores del mundo, ¿no? Entonces, son los encuentros que tenemos con este mundo, los recursos, las personas, la escuela, la que va a impulsar ese ímpetu que tenemos por leer el mundo los seres humanos, ¿no? Entonces, empiezo con esta idea así un poco suelta a partir de tu pregunta, y les pediría, por favor, si pueden, compartir ya la pantalla, ¿no? Y bueno, yo antes de empezar a contarles un poco sobre la conversación literaria, la mediación, ¿están compartiendo pantalla? ¿Sí, no? Sí. Ahí está, otra vez, ya. Sí. Ah, no, es que como se fue, pensé. Quería, si pudiesen pasar a la siguiente, quería compartir con ustedes los enfoques que desde Casa de la Literatura consideramos y manejamos y
desarrollamos para hacer nuestras actividades, para proponer nuestras programaciones y para posicionarnos frente al rol educativo que tenemos, porque nosotros somos un centro cultural del Ministerio de Educación, para quienes todavía no nos conocen o quienes nos conocen poco. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos 3 enfoques sobre la lectura. El primero es que leer es un acto complejo, ¿no? Y va un poco de la mano con lo que estaba diciendo a partir de la pregunta de Patricia. Leer es un acto que requiere esfuerzo, ¿no? ¿Y qué queremos decir con esto? Que cuando leemos y escribimos, muchos procesos cognitivos entran en juego. Y concebir la lectura como un acto complejo significa tener en cuenta estos procesos y las destrezas comunicativas que implican el escuchar, el hablar, el leer y el escribir. Esto significa que la lectura, la escritura y también la oralidad, así como todo aprendizaje en realidad, se construye en andamiaje. Y de allí la importancia de la labor de la mediación en todas las etapas de nuestras vidas, como vamos a ver también más adelante. Se requiere además establecer los vínculos entre estos procesos cognitivos y múltiples factores, ¿no? Sociales, culturales, didácticos, que posibilitan u obstaculizan este proceso, ¿no? La siguiente, por favor. La lectura y la escritura son prácticas sociales y culturales. Quiere decir que cada persona, yo, ustedes, todos nosotros, sus padres, sus estudiantes, nos acercamos a la lectura y a la escritura de maneras distintas. En otras palabras, la lectura y la escritura se practican en contextos particulares, ¿no? No se puede hablar de una sola manera de leer, tampoco de una sola manera de escribir. Existen también distintos propósitos y diferentes condiciones en las que se realizan estas actividades. Y aquí radica la importancia de reconocer los saberes y los intereses y las necesidades de los escolares con los cuales trabajamos y también valorar o considerar, tener muy en cuenta el entorno cultural en donde incidimos, en donde trabajamos. La siguiente, por favor. La lectura y la escritura son un derecho, ¿no? Y eso es algo que en Casa de la Literatura también tenemos muy, muy presente. Y como también adelanté un poquito hace un momento, lo que queremos decir con esto es que todas y todos tenemos y nacemos con el derecho a leer y escribir, ¿no? Y para muchas personas, muchísimas personas, la escuela es la única oportunidad, la única posibilidad para ejercer este derecho a formarse como sujetos letrados, ¿no? Y eso no solamente para personas de temprana edad, ¿no? También hay adultos, adolescentes que tienen a la escuela como el espacio donde formarse como sujetos letrados, ¿no? Es decir, que las personas con la capacidad y la posibilidad de hacer uso de la palabra oral o escrita, pero también de los medios audiovisuales, cinematográficos, de acuerdo con sus intereses y necesidades, sea para informarse, para comunicar, para expresarse creativamente, para aprender, obviamente, para disfrutar, para enriquecerse como personas y para situarse en el lugar y en el momento histórico en el que están viviendo. Es importante formarse como sujetos en un mundo letrado, ¿no? Y en ese sentido, hablar de lectura y de escritura implica también tener a mano una selección, materiales, una selección de libros, materiales, infraestructura, recursos de calidad que puedan impulsar, incentivar esta formación, ¿no? Bueno, dicho esto, ahora sí, la siguiente, por favor. Pasamos a la mediación, ¿no? Pensemos en el docente, pensemos en el docente como un docente mediador de lectura, si es que estamos hablando de formación
de lectores, ¿no? El docente mediador de lectura tiene en su responsabilidad fomentar el hábito lector y desarrollar competencias lectoras e interpretativas. La siguiente, por favor. La mediación se pone en práctica en diversos ámbitos de la sociedad, ¿no? Es una palabra que la conocemos y con mayor frecuencia la podemos haber encontrado vinculada a conflictos entre personas, ¿no? Pero ya desde hace varios años, décadas en realidad, esta palabra resurge en el campo de la educación, ¿no? Y se sustenta en la teoría del investigador Lev Vygotsky, quien estudió la importancia del lenguaje, la interacción social y el proceso colaborativo como aspectos fundamentales para el aprendizaje. Estos estudios sustentan el enfoque de mediación de lectura literaria que proponemos en Casa de la Literatura y que voy a compartir con ustedes. Felipe Munita, docente investigador chileno de la Universidad de Barcelona, propone al docente mediador como alguien para quien el centro de interés ya no son los contenidos o las disciplinas, sino el sujeto que aprende, ¿no? Es decir, que el foco no está en las disciplinas escolares, sino en los estudiantes que viven procesos de apropiación del universo de contenidos y prácticas de cada disciplina. Según Munita, el mediador escolar de lectura literaria interviene en un contexto pedagógico en el cual existe la idea de progreso de las habilidades lectoras, en el que hay un docente que guía y en el que la lectura se desarrolla en el marco de una actividad programada de escuela. Entonces, tengan esto presente, ¿no? El mediador como un guía que facilita el progreso, ¿no? El aprendizaje es ir progresando, ¿no? Es un proceso también, ¿no? Entonces, ya nos acercamos a ciertas nociones sobre lo que puede ser la lectura literaria, ¿no? Teniendo más en cuenta qué cosa es un mediador de lectura literaria. Pero esta idea es bien importante que también la retengan, y es que la lectura literaria no solo se refiere a lecturas de género literario, ¿no? La lectura literaria es más bien un modo de leer todo tipo de textos. Y esta modalidad se evidencia en las conexiones subjetivas y objetivas que establecemos con un texto. Cuando leemos literariamente, experimentamos una suerte de va y viene dialéctico entre participación y distanciación. Siguiente, por favor. En la participación, que es una relación subjetiva con el texto, el lector se identifica con algún personaje de la historia o situación. Además, el lector puede recordar alguna situación similar en su vida personal o algún conocimiento previo que tenga, ¿no? Entonces, es como lo que uno lee puede detonar experiencias previas que uno tiene y identificaciones que uno puede entablar con aquello que lee. Sin embargo, en la distanciación se establece una relación objetiva con el texto. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? En una relación objetiva con el texto, el lector identifica características de la forma física del texto o libro, es decir, cómo está hecho ese texto, ¿no? ¿Qué lo caracteriza? El lector reconoce aspectos formales del texto, por ejemplo, los personajes, la trama, los argumentos, ¿no? Eso dependerá del tipo de texto que esté leyendo. Entonces, ¿qué cosa es importante acá? La lectura literaria no es ni una ni la otra. La lectura literaria, como decía, es un vaivén entre ambas maneras de relacionarse con el texto. Entonces, la lectura es una relación también con eso que leemos, ¿no? Y lo que proponemos es, que no es nuestra idea, sino es una
una formulación, esta participación y distanciación de Jean Dubuffet, proponemos que al momento de leer se consideren estos dos aspectos, ¿no? Estas dos características que puede tener la lectura, ¿no? Y la lectura literaria. Es un va y viene entre lo que me afecta a mí personalmente y entre lo que yo puedo reconocer formalmente sobre un texto, ¿sí? Por ejemplo, uno puede leer literariamente un artículo periodístico, ¿no? ¿Por qué? Porque uno lee una noticia sobre, no sé, un accidente automovilístico y uno puede recordar alguna experiencia que ha tenido, pero también puede ese mismo texto despertar el análisis de cómo está escrito, ¿no? El lector puede reconocer el titular, puede conocer el gorro, puedes reconocer qué ideas son las más fuertes, puede reconocer la manera o el tono en el que está escrito, ¿no? Hay un montón de cosas formales que también puede reconocer y que no quitan que también ese mismo artículo periodístico lo haya afectado de manera personal, porque le ha hecho recordar algo o lo que fuera, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta que el lenguaje, la interacción social y los procesos colaborativos son aspectos fundamentales para el aprendizaje, la conversación literaria se revela como la estrategia idónea o como la que consideramos idónea para fomentar este hábito lector, ¿no? Desarrollar competencias interpretativas y para la enseñanza de la literatura. Para realizar esta actividad, el docente necesita cultivar el arte de preguntar. Las prácticas más frecuentes que acompañan la lectura de los escolares buscan por lo general, estas cosas ya están transformándose, pero buscan muy a menudo verificar la comprensión del texto, identificar el mensaje o los valores que transmite un texto o relacionarlos con las experiencias personales de los alumnos. Solamente hacer eso, ¿no? Quedarse, digamos, de acuerdo a lo que hemos visto en la lámina anterior, quedarnos solamente en el aspecto subjetivo, ¿no? Lo que suele suceder es que las preguntas de comprensión dejan fuera al que no comprende, entre comillas, ¿no? Lo que es frecuente en nuestras aulas, donde trabajamos con alumnos con distintos niveles de comprensión lectora, ¿no? Entonces resulta que quienes siempre levantan la mano al momento de conversar o quienes desarrollan textos más elaborados, si se quiere, son los que comprenden mejor la lectura y la comprenden mejor a partir de preguntas que buscan respuestas únicas, cerradas, ¿no? Las preguntas sobre el mensaje, justamente, o los valores de un texto tienden a reducir los textos literarios a una función didáctica, pragmática, y suelen privar a los escolares de la experiencia estética, que es muy importante, que puede brindar un texto literario. Este tipo de preguntas que buscan cuál es el mensaje detrás del texto o qué valores nos transmite un texto, conducen a un tipo de lectura y de interpretación únicos, ¿no? Entonces lo que hacemos con esas preguntas es matar el texto literario, ¿no? Porque le quitamos esa polisemia, esa multiplicidad de sentidos que uno puede otorgarle a aquello que lee, ¿no? Se fomenta así que los alumnos no expresen realmente lo que piensan, sino lo que consideran como respuesta correcta esperada por parte del docente. Las preguntas de apreciación asociadas únicamente, y repito, únicamente a experiencias personales, muchas veces poco tienen que ver con la comprensión del texto o la interpretación literaria, o no tienen conexión con lo que el texto dice. Es decir, son preguntas que nos sacan del texto. Y uno cuando lee, como estaba comentándoles, la idea es que uno entable una relación con aquello que lee, ¿no? Entonces, si solamente nos quedamos en el ámbito subjetivo de preguntas personales, nos olvidamos del texto, ¿no? Entonces ya no entablamos más relación con el texto,
no lo conocemos, no realizamos ejercicios para desentrañar sentidos, ¿no? Entonces, al quedarnos en el plano eminentemente personal, estas preguntas podrían ser recibidas como también una invasión al espacio íntimo del escolar, si solamente nos quedamos en eso, ¿no? Es importante hacer ese vaivén y permitir ese vaivén. Me hizo acordar de esto, ¿no? Pero el profesor también puede preguntar, ¿y qué parte, como vamos a ver ahora, y qué parte del texto te hizo recordar eso? Entonces, hay que estar permanentemente volviendo al texto. Y en resumen, como dice la lámina, el docente mediador de lectura tiende puentes para acompañar a los escolares en sus trayectorias como lectores. La persona y su experiencia lectora es el centro de interés de este tipo de docente, ¿no? El docente mediador considera también los procesos internos de aprendizaje que ocurren en cada uno de sus estudiantes, ¿no? No es que quiere que necesariamente ya se lean 10 novelas y que no importa que no hayan sentido, ni las puedan expresar, ni las puedan comentar, sino que hayan leído 10 libros o 10 novelas en un año y ya, ¿no? Es muy importante el proceso que tiene cada uno, ¿no? Es un trabajo complejo también, obviamente, el de formar un lector, ¿no? Y es por eso que creemos que la conversación literaria es un momento, un enfoque que permite justamente disipar posibles bloqueos que pueden haber entre los lectores, hace que todo el mundo participe, porque, como vamos a ver, la siguiente, por favor, parte de preguntas, pero no preguntas cerradas, o si pudieras pasar de a poquitos, por favor, yo te voy diciendo. Busca busca indagar, ¿no?, en aquello que se ha leído, pero no a partir de preguntas cerradas o que buscan respuestas únicas, sino empieza la conversación literaria por preguntas para compartir entusiasmos, desconciertos, y sí, ahora sí, puedes pasar la siguiente, patrones o conexiones, ¿no? Entonces, los entusiasmos, ¿no? Son preguntas generales, muy abiertas, pero elaboradas con mucha sensibilidad, porque si uno lee un texto y un profe o alguien te pregunta, ¿qué te gustó de ese texto? ¿No? ¿Te gustó? ¿Qué te gustó de ese texto? Uno va a empezar a desarrollar una opinión, uno va a empezar a volver al texto para poder comunicar aquello que le gustó, aquello que no le gustó, ¿no? También puede comunicar desconciertos, qué te sorprendió o qué no entendiste, qué te pareció interesante, qué te llamó la atención, patrones, ¿no? Y conexiones, qué patrones o situaciones se repiten en el texto, qué lecturas, películas o experiencias asocias con esta lectura. Entonces, con estas preguntas generales son como una llave que nos permite entrar en el universo subjetivo de nuestros lectores en formación para convocarlos a participar. No participar a levantar la mano, sino a tener que decir, porque a todos de alguna manera distinta, aquello que han leído les va a haber afectado, les va a haber resonado. Y a mí me puede haber resonado algo muy distinto que a Patricia. Pero eso no significa que el aspecto que le haya gustado a Patricia sea incorrecto o que el mío sea el correcto. Y en esa conversación, en compartir esos entusiasmos, desconciertos y conexiones, es que se van construyendo sentidos, ¿no? Una comparación que siempre hacemos para comentar, para explicar o graficar este enfoque de la conversación literaria, es cuando uno ve una película o cuando íbamos al cine antes de la pandemia y salíamos, la pregunta clásica o de rigor es, ¿qué te gustó de la película?
y ahí uno empieza a conversar, me gustó tal cosa, no me gustó tal personaje, me pareció que fue muy larga, yo lo hubiera cortado acá, y la otra persona replica, y así se va analizando. Esa experiencia cotidiana de la conversación sobre lo que uno ve puede trasladarse al aula, ¿no? En un contexto ya de aprendizaje, como dice Munita, más programado, evidentemente, ¿no? Programado con un itinerario lector, como decía Patricia, pero es el mismo espíritu de ir desentrañando sentidos sobre algo que se ha leído, ¿no? Entonces, a partir de las respuestas a estas preguntas básicas, se proponen preguntas ya más generales, ¿no? Quizá menos abiertas. Y luego preguntas más específicas que llevan a construir sentidos cada vez más finos de la obra que se lee y se interpreta, ¿no? Patricia ya lo presentó también. Estas no son ideas de Casa de la Literatura ni mías, sino es un trabajo muy riguroso desarrollado por Aidan Chambers y que él sistematiza en el libro que se llama Dime. La siguiente, por favor. Las preguntas básicas dan voz a los alumnos, ¿no? Y nos permiten destacar el tema o temas de conversación. Las preguntas generales ayudan a discutir ideas, informaciones, comparaciones y opiniones que apoyan la comprensión. Y las preguntas especiales son las que se refieren al contenido, la forma, el estilo, ¿no? Las preguntas básicas efectivamente implican al alumno y les dan voz, ¿no? Porque todos podemos decir qué cosa nos ha gustado sobre algo que hemos leído o qué cosa no nos ha gustado, pero no quedarnos simplemente en no me gustó. ¿Qué no te gustó? No me gustó lo que le pasó a este personaje y comentas. ¿Qué te gustó? Me gustó cómo el narrador describe al personaje del zorro, o, ¿no? ¿Qué cosa no te gustó? El qué es bien importante, ¿no? Y no es necesariamente por qué te gustó, sino qué te gustó. Las preguntas generales ensanchan este ámbito del lenguaje y nos van introduciendo a las particularidades de lo que hemos leído. Y las preguntas especiales ya, como decía, hilan mucho más fino, ¿no? Y se refieren al contenido, ya a la forma que tiene el lenguaje, ¿no? Al cómo ha sido construido un texto, ¿no? Entonces, puede ser también que durante la conversación algunas intervenciones, ¿no? Estamos conversando, estamos compartiendo ideas y algunas intervenciones se alejen del propósito lector que tiene el docente a través de ideas que de repente no aportan a la construcción de sentido. Por ejemplo, ya nos orientamos demasiado a compartir aspectos personales o experiencias personales que nos sacan de la lectura, ¿no? Y en esos casos, el mediador, el docente, que está aplicando, digamos, este enfoque, es imprescindible llevar de vuelta al grupo o llevar de vuelta al lector al texto, ¿no? Tener preguntas generales que ayuden a que la conversación progrese, ¿no? Tener preguntas especiales que incidan en particularidades sobre el texto, no con el objetivo de confirmar un punto de vista como formadores, sino de destacar un elemento que los alumnos no habían considerado, ¿no? Entonces, no tomemos tampoco la conversación, y por eso tiene este nombre tan orgánico, tan cotidiano, no tomemos la conversación como un examen, ¿no? Sino efectivamente como un espacio de compartir ideas, pareceres sobre lo que uno ha leído y análisis, interpretaciones, ¿no? Pero no son interpretaciones subjetivas de yo creo que, y ya de pronto me empiezo a inventar cosas que no han ocurrido en el texto, sino cosas que, o preguntas que nos conduzcan a volver a leer, ¿no? Ese es otro asunto que a veces ocurre, ¿no? Que uno lee, a veces hay profes que de repente dicen, ya, se lee una vez, se cierra el libro y ahora preguntas.
y no. Es muy rico encontrarte en un texto, volver a leer y encontrar la parte que estabas buscando, ¿no? Entonces, por eso nosotros también a veces pedimos un ejercicio muy, muy sencillo. ¿Qué parte lee la parte que más, o la frase que más te ha gustado de este fragmento que hemos leído? O sea, regresar al texto o, no sé, alguna pregunta no la tienes que, o sea, las preguntas no las tienes que responder solo de memoria. Uno puede regresar al texto y encontrar ese fragmento, esa parte sobre la cual me están preguntando y comunicarla, leyéndola tal cual o comunicándola en las propias palabras, ¿no? Entonces, los aportes que tiene la conversación literaria, que se basa en el arte de preguntar, ¿no? Y sobre todo, empezando por la capacidad del mediador de identificar distintas capas de lectura que puede tener un texto, ¿no? Para hacer preguntas pertinentes sobre ese texto en particular, porque no se puede preguntar lo mismo sobre todos los textos. Si bien tenemos preguntas básicas, ¿no?, que implican al alumno, el resto de preguntas ya surgen de un análisis y de una lectura previa y concienzuda del mediador, del docente, para poder tener preguntas que ayuden al estudiante, que ayuden al lector a poner el ojo en aspectos que son relevantes, imperdibles de un texto, ¿no? Y así va empoderándose también como lector. Entonces, la siguiente, por favor. La estrategia de conversación literaria incluye los diferentes niveles de comprensión lectora y competencias interpretativas. Aceptan interpretaciones plurales también, construye sentidos de manera colectiva y permite diferenciar con mayor claridad las preguntas que invitan a responder desde el plano de una conexión subjetiva, como hemos visto, con los textos de aquellos que contribuyen a construir competencias de comprensión y competencias interpretativas. Sugerimos, en Casa de la Literatura, explorar esta estrategia para construir poco a poco, ¿no?, los caminos de la conversación sobre los libros y las lecturas. Es importante, además, analizar qué se pregunta, para qué se pregunta y si dichas preguntas contribuyen realmente al logro de los objetivos que nos planteamos, ¿no? Y al momento de hacerlas, repito, no es para hacer una evaluación de si han entendido o no han entendido, sino es más bien preguntarse, ¿esta pregunta va a ayudar al lector o a la lectora a que descubra nuevas cosas en este texto, a que repare en estas características que tiene lo que vamos a leer o no? Entonces, en la formulación de la pregunta también hay, digamos, todo un trabajo, ¿no? La conversación literaria supone, además de un manejo del arte de preguntar, la capacidad de escucha, ¿no?, y el conocimiento profundo de las lecturas que se proponen a los estudiantes. Para preparar una sesión de conversación literaria, Felipe Munita, este investigador del cual estoy hablando bastante y que pueden encontrar muchos videos en YouTube y se los recomiendo, sugiere seleccionar textos que permitan a los alumnos avanzar hacia experiencias lectoras bastante potentes, ¿no? Ver qué cosa elegimos para quién. En ese sentido, los textos deben ser desafiantes, no difíciles, no estoy diciendo difíciles, pero sí desafiantes y resistentes por su capacidad de llevar la atención a varias capas de lectura. Podemos considerar entonces entradas, ¿no?, varias capas temáticas, quiero decir, por ejemplo, hay entradas temáticas, hay entradas de conexión con la vida propia, entradas literarias relacionadas, por ejemplo, a la manera en que está escrito un texto, también aspectos formales que presenta un texto, también entradas estéticas, ¿no?, en tanto a lo paratextual, por ejemplo, en cuanto a lo visual, como las ilustraciones, la materialidad del libro, ¿no? El docente mediador de lectura debe conocer el texto que presenta en su aula, en su clase, a profundidad y situarse como un modelo lector
o lector experto para poder, esto no es presumir, ¿no? Pero para poder identificar los aspectos relevantes de las lecturas que propone e invitar a sus estudiantes a descubrirlos también, ¿no? Partiendo de preguntas especiales. Entonces, esta es, digamos, son las ideas que quería exponerles y ahora quisiera leerles un relato de una publicación que acaba de sacar Casa de la Literatura, que es El viaje al cielo. Este relato, lo voy a leer aquí, de tradición oral andina, es una adaptación del área de educación de la Casa de la Literatura y es un libro que recoge una historia entre el zorro y el cóndor, dos de los personajes más representativos de la cultura andina. La historia que narra este libro es la del viaje al cielo. En ella el zorro quiere ir a una fiesta en el cielo y por eso busca a su compadre el cóndor para que éste lo lleve por los aires. Sin embargo, ya se lo temía el cóndor, el zorro se toma la fiesta demasiado en serio al punto que sus actos lo conducen a un final inesperado. El viaje al cielo forma parte de la colección Boulevard de la lectura infantil de la Casa de la Literatura Peruana. Bueno, esta serie nació a partir de murales temáticos, ¿no?, que se realizan en el Boulevard. Quienes conozcan la Casa de la Literatura sabrán que tenemos un Boulevard de lectura infantil y que año a año renovamos con un nuevo texto, sobre todo adaptaciones de tradiciones orales de distintas regiones de nuestro país. Entonces, ahora pasamos al libro, por favor, al libro, al PDF, al libro, ahí no. Voy a leerles El viaje al cielo. Este libro lo encuentran, por si acaso, es de libre descarga, en la sección publicaciones de nuestra página web, ¿sí? El viaje al cielo. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, solamente como para no estar diciendo siguiente, no interrumpir la lectura, yo termino de leer la página, esperamos unos 5 segundos y pasas a la siguiente, por favor. Un día, el zorro estaba fuera de su guarida. Buscaba algo que comer porque se moría de hambre. De repente, en el cielo vio pasar a muchas aves, la paloma, el zorzal, el águila, el halcón, entre otras más. Volaban alegres y muy entusiasmadas. «Ah, ¿dónde van tan contentas?», les preguntó el zorro. «Hay una fiesta en el cielo», respondieron a coro. «Habrá un gran banquete, con comida deliciosa y abundante bebida», agregó una de ellas. Mientras el grupo desaparecía entre las nubes, el zorro pensó: «Yo también quiero ir a esa fiesta». Regresó a su guarida para recoger su vihuela y con las mismas se dirigió a la casa del cóndor, su compadre. Como éste le debía varios favores, podría pedirle que lo llevara a la fiesta. «Compadre, qué bueno encontrarlo todavía. Quería pedirle que me llevara al cielo. Me han invitado a tocar la vihuela en la gran fiesta», le dijo el zorro. «Hazlo, por favor», insistió. «Tú eres grande y fuerte». «Con muchísimo gusto lo haría, compadre, pero viendo lo gordito que está, usted debe pesar duro. Capaz no llegamos», contestó el cóndor. «Te prometo que como pago por el viaje, te conseguiré 2 llamas tiernas para que te alimentes». «Está bien», dijo el cóndor. «Prométeme nomás que no comerás ni tomarás mucho y que te portarás bien».
El zorro, con más hambre que hacía un rato, aceptó sin chistar. Ató la vihuela a su cuello y se echó a cuestas sobre el compadre. El cóndor se elevó hasta el cielo, dejando abajo árboles y cerros. En un rincón en las alturas, entre enormes nubes gruesas, se hallaba la puerta del cielo. El portero era una vieja lechuza que se mostró muy intrigada cuando aparecieron los dos visitantes. El zorro le dijo que él era un músico de primera y que lo habían invitado para alegrar la fiesta. A la lechuza le causó gracia la ocurrencia del zorro, por lo que le permitió que ambos animales ingresaran sin problemas al magno evento. Apenas vio el banquete, el zorro se dejó dominar por su hambre, de modo que comenzó a tragar lo que encontraba a su paso. En ese momento, una de las aves invitadas a la fiesta vio la vihuela que colgaba en su hombro. Quiso, entonces, que el zorro se animara a tocar y a cantar. Para ello, decidió invitarle uno y otro vaso de chicha, hasta terminar por embriagarlo. El zorro, satisfecho por haber comido hasta llenarse y ahora por sentirse tan a gusto debido a la bebida, comenzó a zapatear al ritmo de su instrumento. Y mientras trataba de mantener el equilibrio, entonó la siguiente copla. Arrímate rechinante para que pase el yanque y tenga ancho campo a donde extender el poncho. Las horas transcurrieron y el cielo comenzó a oscurecerse. Algunas de las aves partieron. El cóndor ya deseaba irse y no ubicaba al zorro. Lo llamó, lo esperó, pero se aburrió de no recibir respuesta. Cansado, levantó el vuelo y se regresó a la tierra. El zorro, borrachísimo, se había quedado dormido bajo la mesa del gran banquete. Cuando despertó, notó que lo rodeaba el silencio. Así como las demás aves, su vihuela también había desaparecido. Se asustó y acongojado llamó a su compadre. Dio algunos gritos lastimeros. Corrió de un lado a otro, desesperado. Nadie más había allí. Nadie más estaba allí con él, perdón. Ni la lechuza, que era el portero, se había quedado. En la desolada llanura en la que se hallaba, notó que no había nada más que Ichu. Entonces tuvo miedo de morir de hambre. En un instante de lucidez pensó, con el Ichu podría tejer una cuerda, así podría descolgarse por ella hasta llegar al suelo. Empezó a trenzarla y enseguida logró alcanzar un tamaño que creyó conveniente para su peligrosa aventura. Cuando terminó, ajustó un extremo en las rejas de la puerta y el otro lo dejó caer en medio de las nubes. Luego de haber descendido un trecho regular, una bandada de loros se acercó para preguntarle qué le había parecido la fiesta. El zorro, ofuscado por todo lo que le había ocurrido, respondió con feroces insultos. Los loros, ofendidos por esta actitud, amenazaron con cortarle la cuerda. Comenzaron a revolotear alrededor del hocico del zorro y éste, cada vez más enojado, no cesaba de insultarlos. Loro pico enorme, loro nariz de cuerno. Las aves arremetieron a picotazos contra la cuerda. «Deténganse, la van a romper», chillaba alarmado el zorro. La cuerda cedió y la vertiginosa caída del zorro empezó. «Pongan mantas, pongan mantas, pongan mantas para que no me duela», rogaba dando alaridos. Pero nadie lo escuchó. Fue tan rápida su caída
que se despanzurró cuando tocó el suelo. De su vientre se esparcieron las semillas que habían comido crudas en el cielo. Dicen que desde ese entonces crecieron los alimentos que hoy nutren a los hombres y mujeres de la tierra. Bueno, este es el final. El zorro y el cóndor son dos de los personajes más representativos de la cultura andina en la tradición oral. Ambos animales protagonizan una serie de aventuras, algunas más temerarias que otras. Una de las historias es la del viaje al cielo. El zorro quiere ir a una fiesta al cielo. Bueno, eso ya se los conté. Ahora, volvamos por favor al PPT. Y no las pongas toditas, las vas poniendo una por una, porfa. Entonces, empezamos. Estas son, a ver, algunas de las preguntas especiales, porque dentro de lo que hemos visto, lo que les he expuesto en este rato, hemos convenido que la conversación literaria empieza con preguntas básicas, ¿no? El qué te gustó, qué no te gustó, qué te llamó la atención, a qué te hace acordar esta historia o qué patrones encuentras, ¿no? Y poco a poco vamos profundizando en el desarrollo de las preguntas y profundizando en el conocimiento del texto, ¿no? Entonces, las preguntas que les voy a presentar ahora no son obviamente para que ustedes las respondan, son para que comprendan o visualicen un poco todo esto que les he estado exponiendo a partir de lo que les he leído, ¿no? Que es el viaje al cielo. Entonces, estas son preguntas ya especiales, ¿no? ¿Dónde crees que ocurre esta historia? ¿No? Entonces, ya, esa primera parte pueden ustedes decir, ah, ya, bueno, yo creo que ocurre en la luna, no sé, en donde sea. Pero miren la pregunta que le sigue. ¿Qué pistas nos ofrece el libro? Entonces, ese es el tipo de preguntas que nos hacen sí o sí volver al texto, ¿no? Entonces, yo puedo encontrar ciertas pistas, yo vuelvo al texto y encuentro ciertas pistas, ¿no? Elementos del paisaje, narrado o dibujado, porque este es un libro ilustrado, ¿no? Y trabajar con libros ilustrados tiene también otras características que considerar al momento de hacer una conversación literaria, y es, así en resumidas cuentas, es no tomar la imagen como una simple decoración, sino como un elemento, como un recurso más para construir sentidos, ¿sí? Entonces, ¿dónde cree que ocurre esta historia? Si nos quedáramos allí, nos quedamos, digamos, en el plano subjetivo. Pero, con la siguiente pregunta, ¿qué pistas nos ofrece el libro? Sí o sí, como digo, tenemos que regresar al texto. La siguiente, por favor. ¿Cómo describe el narrador al zorro y al cóndor? ¿Qué características humanas reconoces en estos animales? ¿Cómo describirías tú el temperamento de estos personajes? Entonces aquí estamos combinando, ¿no? Participación y distanciación. Primero preguntamos cómo describe el narrador, ¿no? Entonces tenemos que, nuevamente, regresar al texto, si es que no lo recordamos bien, o si es que queremos ser súper precisos como lectores, ¿no? Entonces, volvemos al texto y recogemos algunas frases con las que el narrador, ahí estamos adelantando que hay un narrador, no tenemos por qué ocultarlo, y preguntamos cómo describe el narrador al zorro y al cóndor. Pero luego preguntamos cómo lo describirías tú. Entonces allí ya estamos dando la oportunidad de que el lector desarrolle conexiones con su propia vida para describir los temperamentos de ambos personajes. La siguiente, por favor.
¿Qué estrategias usó el zorro para asistir a la fiesta? ¿No? Acá hay varias también, digamos que no hay una respuesta correcta, pero no podemos inventar estrategias, porque estamos preguntando por las estrategias que usó el zorro, el personaje de nuestro relato, para asistir a la fiesta de nuestro relato. No a otra fiesta, no es otro zorro, es el zorro de nuestro relato, ¿no? Entonces, es indagar en el texto para ver qué estrategias usó el zorro. No es inventar, ah, sí, le dijo, no sé, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Podrías reconocer los alimentos que comió el zorro? ¿Cuáles son? ¿Los has comido? ¿Qué tipo de pregunta es esta? ¿No? Este es un libro ilustrado y el texto del libro no nos dice qué come, ¿no? Exactamente. Pero las ilustraciones sí nos dicen qué comió. Entonces, es una pregunta para observar, pero también para que, digamos que para poner en uso el conocimiento cultural que puede tener y gastronómico, si se quiere, que puede tener un lector. No para tomar examen nuevamente, ¿no? Entonces ahí se pueden observar, no sé si recuerdan, ahí en la parte de las guardas, ¿no? Que son las últimas páginas. Uy, empezaron los taladros. Entonces es un ejercicio de observación a ver si reconocen alguno de los granos de las semillas que comió. Y preguntar si las has comido, si las has probado, ¿no? Entonces es una pregunta así también subjetiva. La siguiente, por favor. Esta historia nos cuenta el origen de los alimentos, ¿no? Aquí no estamos revelando, lo estamos diciendo de otra manera quizás sí, pero no estamos revelando nada que el texto también no nos diga, porque al final del texto nos lo dice. ¿Conoces otras historias parecidas? Aquí estamos haciendo una pregunta intertextual, ¿no? Estamos conectando el texto que acabamos de leer con otro relato oral, con otro cuento, ¿no? Que forme parte del repertorio literario de nuestros estudiantes. Pasa algo si nos dicen que no, no pasa nada, ¿no? Puede ser la oportunidad para justamente indagar en otras historias parecidas porque hay otras historias parecidas, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Conoces otras historias que incluyan al zorro y al cóndor? ¿Cuáles son y cómo llegaron a ti? ¿No? Aquí es otro momento para indagar, conocer, compartir repertorios literarios, culturales que puedan tener nuestros estudiantes y saber también un poco de sus biografías lectoras, ¿no? Cómo llegaron a ellas, me lo contó mi abuelo, lo leí en las antologías, etcétera. Y preguntamos esto porque, como señalé en la presentación del libro, el zorro y el cóndor tienen, o al zorro y al cóndor se le dedican varios relatos, varios mitos, leyendas, ¿no? Entonces, sobre todo en los Andes. Entonces, es una oportunidad también de ampliar los referentes literarios que tenemos de nuestras literaturas orales, ¿no? Y la siguiente. ¿Qué sensación te produce la imagen de las páginas 30 y 31? ¿Qué detalle de la imagen ayuda a que lo sientas? No sé, para quienes quizá no las recuerdan, obviamente esto es con libro en mano o con el libro en PDF, si es que están en Zoom. No sé si pudiesen, por favor, poner la página 30 y 31. No tienen que responder la pregunta, pero para que la respondan en su mente quizá. La 30 y 31 del PDF.
O bueno, si es muy complicado encontrarla, no hay problema. Verónica, sí, justo estoy Sí. colocando el PDF y acá sale que tiene 18 páginas. Ah, sí, es que abajo, en las esquinas inferiores, dice el número de página, es la página roja. Ah, ok, Sí, esa. listo. Ujú. Entonces, nosotros hacemos la pregunta sobre esta página. Pueden hacer otras, ¿no? Pero, ¿qué te transmite esta página? Y esto es lectura visual, ¿no? Estamos preguntando por lo que te transmite la imagen. Y no solo lo que te transmite, ¿no? Sino qué elementos estéticos, visuales, han hecho o han contribuido a que yo sienta eso. Siento, no sé, desolación, soledad, eh, temor, ¿no? Vértigo. ¿Qué cosa ha hecho que yo sienta eso? Que esté pintado de rojo, ver la silueta del zorro, ver su ojito en cruz, como si ya estuviese muerto, una serie de cosas, ¿no? Son códigos que tiene la imagen que nos ayuda a nosotros a eh, relacionarnos con la imagen como si fuese el lenguaje, ¿sí? Entonces, pueden haber muchas otras preguntas sobre las ilustraciones de este libro. Nosotros, a manera de referencia, de ejemplo, estamos poniendo esta, ¿no? Y regresamos al PPT, creo que queda una preguntita nomás. Ah, no, esa ya era la última. Entonces con esa presentación del viaje al cielo, que sí forma parte del Boulevard de Lectura Infantil, pero es una leyenda que puede ser, un relato que puede ser trabajado con estudiantes de primaria, pero también con estudiantes de secundaria, ¿no? No se piense que porque es un relato ilustrado o porque es corto, no se puede trabajar con estudiantes de secundaria o no se puede justamente progresar en complejizar algunas ideas sobre el uso de color, sobre la investigación en otras tradiciones andinas, orales, ¿no? Creo que siempre, casi cualquier texto es trabajable o sea, siempre es como un universo por descubrir, ¿no? Y ahí está nuestra labor de saber qué textos para quién también, ¿no? Bueno, esa es toda mi presentación. Espero que, nada, que se haya entendido, que les haya provocado practicar esta conversación literaria en sus aulas. Ahí veo que Patricia tiene un libro que me es conocido ahí atrás de su plantita, que son los itinerarios de lectura. Sí, sí, así Y es. bueno, ahí desarrollamos mucho también la conversación literaria. Ujú. Y Sí, agradecerle mucho. gracias, Verónica. Y justamente lo que tú habías manifestado de las edades, ¿no? Y que en la sesión anterior, Paulo también ya lo había mencionado en el momento de elaborar los itinerarios lectores. Uh-huh. Los textos, los libros que leemos para esta conversación literaria, ¿se basan en la edad o en la edad o tiene que hacerse porque en la edad estrictamente tiene que ser sobre eso o puede ser sobre la experiencia, el diagnóstico de que haya hecho el profesor, el gusto de lo que sus estudiantes o de repente el tipo de lector que es nuestro lector, nuestro estudiante, es un lector experimentado o es un lector de repente que no le gusta leer mucho. No sé, es un comentario que nos hace, o una pregunta que nos hace Teresa en el chat, Teresa Clotilde, nos hace esa pregunta
sobre hasta qué edad es recomendable la lectura. ¿La lectura? ¿Son edades? O sea, la lectura que nos has presentado. Esta de acá, la del viaje al cielo. A mí me fascina, yo tengo 41 años y trabajarla en un contexto de aprendizaje, yo creo que por lo mismo como cerré la presentación, creo que sí es una lectura, como dice Felipe Munita, que puede plantear desafíos al lector, así sea un lector experto, ¿no? Porque puede ser, quién sabe, una lectura introductoria a la tradición oral altiplánica, puede ser una llave de entrada para investigar sobre otros mitos sobre el surgimiento de los alimentos. Hay un nivel del trabajo del lenguaje también que puede ser interesante, sobre el cual puede ser interesante indagar, ¿no? Si bien es un texto sencillo, accesible a una mayoría de lectores, yo creo que sí permite profundizar en las oralidades, y en este caso, ya que es un libro ilustrado, también cómo dialogan o cómo funcionan imagen con texto. Entonces, ¿hasta qué edad? Así a ciencia cierta no podría decir hasta los 20 o hasta quinto de media, o no. Creo que es un libro o un relato que sí merece trabajarse con pequeños, haciendo énfasis en lo que es más pertinente para trabajar con un pequeño, que será la propia historia, ¿no? El reconocer animales. Este libro tiene muchos colores, entonces se puede abordar por ahí, pero esos mismos aspectos llevados a una complejidad mayor pueden ser trabajados por estudiantes de secundaria, ¿no? Complementándose con otros, quizá, ¿no? Para un chico de primaria quizá va a bastar o va a haber que ir, ¿no? Más lento, quizá, ¿no? Pero, eso. Chambers plantea, yo quería preguntarte, Chambers plantea lo del círculo de la lectura. Este círculo de la lectura, ¿qué tiene que ver con esta conversación literaria? ¿Tiene algo que ver? ¿Están unidos? ¿Están separados? ¿Qué tendría que ver? ¿Cómo podemos hacer este círculo de lectura? El círculo de lectura es un espacio para de conversación literaria frecuente, ¿no? Entonces, en ese círculo de lectura pueden haber, de alguna manera también, construirse un itinerario lector a partir del cual leer y conversar, ¿no? Y se va haciendo una frecuencia, ¿no? De lectores comunes, que puede ser un aula, que pueden ser amigos. Nosotros tenemos círculo de lecturas para docentes, entonces se programan lecturas y a partir de ellas se conversa, ¿no? Con un mismo grupo que se repite, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudar a nuestros lectores aprendices a entrar en esta conversación literaria? ¿No? ¿Cómo podríamos estimularlos y también cómo podríamos los maestros formarnos en expertos en estas preguntas? ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, yo creo que más que formar, claro, es una destreza por formar, o sea, la conversación, pero quienes tenemos que invitar a nuestros estudiantes somos nosotros, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, la primera responsabilidad me parece que radica en el profe, en el docente, en decidirse a aplicar este enfoque, ¿no? Pero yo creo que este enfoque no funciona si uno no pasa por esa experiencia de conversar sobre lo leído, ¿no? Entonces, más que formarse, porque sí, es un hábito, es como un músculo que desarrollas y vas, digamos, aprendiendo a hacer las preguntas más pertinentes para un texto, formularlas de manera sencilla, porque no es cuestión de meterle cabe a nuestros estudiantes y hacerles trampa para que caigan, ¿no?
sino es al contrario, con el lenguaje facilitar la elaboración de preguntas para que la lean y puedan encontrar esos sentidos que guarda o que esperan ser desentrañados de un texto, ¿no? Entonces, creo que somos nosotros los profes quienes podemos no tomarlo así como una tarea, sino como un momento, quiero decir, no como, o sea, decidir acercarse a la literatura desde la conversación literaria puede suponer transformarnos nosotros también como lectores, ¿no? Y en ese sentido, volvernos más referentes para nuestros estudiantes, ¿no? Porque si uno se siente convocado, invitado en una conversación a partir de algo que ha leído, muy probablemente cuando lo replique con sus estudiantes va a generar ese mismo clima de confianza finalmente y de democracia en el aula, ¿no? No va a haber el descarte de quienes saben participan y quienes no saben o son más tímidos porque son inseguros no participan, ¿no? Tiene mucho de, creo yo, de animarse a vivir esta experiencia, parece comercial, ¿no? Pero a pasar por ese proceso. No es tanto una metodología que uno aplica, sino es una manera de entrar en la literatura y en la lectura, ¿no? Tomando en cuenta estas dos cosas que he tratado también de rescatar, la distanciación y la participación. O sea, reconocer que nosotros como lectores en todo momento estamos yendo y viniendo, ¿no? De una lectura más personal a una lectura más objetiva. Y hay que desarrollar esa habilidad también, ¿no? También nos pregunta Ofelia Lizárraga, nos pregunta si nos pudieras comentar sobre las capas temáticas que se deben tomar en cuenta para las preguntas básicas y especiales. ¿Hay capas temáticas? Sí, o sea, digamos que cada texto tiene sus propias capas temáticas, no podría decir cuáles son las capas temáticas de manera general. Yo enlisté algunas, pero de manera muy abierta y no pensando en un texto en especial. Hay capas temáticas sobre las que se pueden conversar que son más estéticas, como dije, otras que son más formales. Entonces, cada texto en su afán, digamos, ¿no? En el caso del texto que acabamos de leer, del relato que acabamos de leer, hay un componente visual importante, hay un tratamiento de la oralidad importante, hay una historia, hay un mito sobre el origen de los alimentos. Entonces, todas esas son capas a partir de las cuales uno puede desarrollar preguntas, pero es cada texto en su afán, literalmente, ¿no? O sea, las mismas capas que hay en el viaje al cielo, evidentemente no van a estar en los ríos profundos. Los ríos profundos tienen mucho más capas, mucho más complejas, que se pueden ir también desentrañando de a pocos, ¿no? Me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿En qué se diferencia estas preguntas, esta formulación de preguntas de Aidan Chambers con las preguntas con las que tradicionalmente, o de repente hace un tiempo, ni siquiera tan tradicionalmente, sino que hace un tiempo, bueno, los maestros trabajábamos a profundidad, ¿no? Las preguntas literales, inferenciales y críticas. ¿En qué se diferencia esto esto de las preguntas literales, inferenciales y críticas con las preguntas de Chambers? ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las preguntas también, o sea, Chambers nos plantea un enfoque para acercarnos a la lectura, ¿no? Y sí, sistematiza tipos de preguntas que hay, él encuentra 3, ¿no? Pero hay una, o sea, en esta sistematización que él hace de los tipos de preguntas, los 3 tipos de pregunta, creo que él toma en consideración más la organicidad del lenguaje, o sea, repito, otra vez, esta cuestión más dialógica entre una lectura subjetiva y una lectura más objetiva que podemos hacer. Entonces,
no hay esta diferenciación, o sea, su diferenciación está para ver cuánto más vamos profundizando en los sentidos que tiene un texto, ¿no? No va por el desarrollo de ahora voy a hacer preguntas literales, ¿no? Ahora voy a hacer preguntas inferenciales y así. Si nos quedamos solamente en lo inferencial, clac, nos desconectamos del texto. Si nos quedamos solamente en lo literal, nos quedamos solamente en lo formal matemático que tiene un texto, también matamos lo poético que puede tener. Entonces, yo creo que es más bien entender el lenguaje como un organismo vivo. Y a un organismo vivo hay que asumirlo como tal, disfrutarlo como tal, interpretarlo como tal y no tratar de esquematizarlo de esa manera, ¿no? Porque corremos el riesgo de que muchos de nuestros lectores en formación tengan esa experiencia con la lectura y se estén perdiendo de muchas otras maneras de vivirla, ¿no? Más orgánicamente, más, sí. Más con el sentimiento. O sea, con el sentimiento y con el análisis también, ¿no? Porque si nos quedamos solo en el sentimiento también, no necesariamente vamos a progresar en nuestras interpretaciones. Y lo que sí hace la conversación literaria sí es un desafío, porque ideas que puedo plantear yo, que me han impresionado de un texto, complementan ideas que puedes tener tú, Patricia, que puede tener algún otro colega, y así se van construyendo, y no es cuestión de yo soy el dueño de la respuesta correcta y yo soy el alumno que me sacó 20, sino todos juntos estamos haciendo una construcción a partir de intercambio de pareceres, intercambio de interpretaciones. Entonces, ahí radica la riqueza de la conversación literaria, ¿no? Claro, ahí sería la diferencia entre el esquema tradicional que nos invita a esta es la respuesta correcta y esta es, ¿no? En cambio, en este enfoque es diferente. Se trata de la construcción de las ideas en conjunto, del comentario, del disfrute, pero también de saber qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Y tener nuestro propio parecer, ¿no? Exactamente. Es bien importante. Rubí, sí, perdón, quería complementar, es bien importante lo que dicen porque, por ejemplo, recordando una de las preguntas que planteamos nosotros de ejemplo, ¿qué estrategias usó el zorro? ¿No? Si tú me dices que una de sus estrategias fue, no sé, no está dentro del libro, ahorita no se me ocurre ninguna, yo no te voy a decir, ay, sí, seguramente esa también pudo haberla hecho. No, esa estrategia no está. Busca cuáles son las estrategias que usó el zorro para ir al cielo, ¿no? Yeah. Si yo te digo, sí, le quiso dar, no sé, le ofreció al cóndor construirle una casa cuando volviera. No, ¿de dónde ha sacado esto? O sea, tampoco voy a ser concesiva. A ver, vuelve a leer, a ver, busca cuáles son las estrategias, ¿no? No es cuestión así como no es cuestión de inventar, ¿no? De inventar o quedarte en el plano de la suposición, de la inferencia, de yo creo que, o seguramente también ha sido esto, ¿no? Porque así nos volvemos fabricantes de fake news. O sea, es que hasta ese límite, ¿no? Ajá. Claro, y la idea es siempre retornar al texto, no solamente en un sentido literal, sino también reconocer cuál es la estructura de este texto, conocerlo, ¿no? Sentirlo, dominarlo, conocerlo interiormente, todo, ¿no? Escudriñarlo y también, también al mismo tiempo hacer esta relación con otros textos, ¿no? Que encontremos o con de repente imágenes con las que nos encontremos, pero que tienen relación y que tienen quizá algún componente que los pueda unir, que pueda hacer que
que se puedan relacionar, ¿no? Que puedan interrelacionarse. Hay un comentario de Rubí Garnica, y bueno, y con este comentario también finalizo esta parte para decirte que ella nos indica, ¿no? No todos desarrollan igual, lo importante es que el maestro sea motivador y no castrador, respetando las diferencias y apoyarlos e ir logrando el interés y la pasión por la lectura. Eso es lo que nos comenta Rubí Garnica, y es un buen comentario para finalizar. Es cierto. Bueno, Verónica, el tiempo nos ha quedado chiquito contigo, tenemos algunas cosas más. Te agradecemos por tu ponencia y también por todo esto que nos has venido a compartir sobre Aidan Chambers, y seguramente te tendremos en otra oportunidad, y cuando ya podamos estar juntitos, ya será de manera presencial. Sí, un gusto, Patricia, verte por la pantalla. Muchas gracias a todos, y cuando quieran, aquí estamos, la Casa de la Literatura para ustedes. Muchas gracias, Verónica, y saludos pues a la señora Milagritos Saldarriaga, que siempre pues nos está apoyando en los cursos a través de ustedes, ¿no? A través de Casa de la Literatura. Hasta una próxima oportunidad, Verónica. Que estés muy bien. Chao. Igualmente. Chao. Cuídate mucho. Chao. Chao. Y bueno, nos vemos. Esther, por favor, si nos compartes, antes de que terminemos, porque todavía no hemos terminado, hablarles y explicarles un poco sobre lo que viene, ¿no? Ya estamos en la séptima sesión, y bueno, ya Verónica nos ha compartido, y quería compartirles de qué se trata hoy el foro de asistencia, y también la pequeña tarea. Tampoco no hay que ser, tenemos que desarrollar alguna pequeña tarea. No es muy demandante, pero les va a permitir poner en práctica esto. Entonces, en la plataforma, para nuestro foro de asistencia de hoy, y bueno, vemos nuestros videos, para participar de este foro es cómo se desarrolla, la pregunta es, ¿no? Respondemos a esta siguiente pregunta: ¿cómo se desarrolla la conversación literaria según Aidan Chambers, ¿no? ¿Cómo es este desarrollo de la lectura según Aidan Chambers? En la siguiente, por favor, ese es el foro de asistencia, y el trabajo que se va a desarrollar es el siguiente, la tarea 6. Siguiente, por favor, Esthercita. En la tarea 6 se trata de lo siguiente, el reto de esta semana. Les vamos a pedir que pasemos de la teoría a la práctica. Entonces, entendemos que estamos en una situación virtual, pero ya tenemos los tipos de preguntas que Verónica nos ha compartido a través del ejemplo que nos ha socializado el día de hoy. Entonces, van a desarrollar esta conversación literaria con su grupo de estudiantes, ¿no? Como una experiencia, lo pueden considerar dentro de las experiencias en su plan lector, ¿no? Entonces, a partir de los textos que ustedes tienen, que ustedes ya han considerado en sus planes lectores, como instituciones educativas, como participantes, los invitamos a desarrollar este enfoque. Y también, bueno, tenemos las rutas que nos ha compartido la semana pasada Paulo Peña, de Casa de la Literatura. También pueden encontrar ustedes en el material de Casa de la Literatura, en los itinerarios, ¿no? Itinerarios de Casa de la Literatura, también pueden encontrar modelos de preguntas, pueden encontrar el material con el cual pueden ustedes desarrollar esta actividad. Entonces, la propuesta es desarrollar la actividad de esta conversación literaria y proponer que los estudiantes también lo hagan con sus familias, ¿no? Entonces, extendemos la lectura hacia las familias. Y para corroborar que esto se haya hecho, vamos a la siguiente diapositiva. Esthercita, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar que vamos a subir esta actividad. Primero, obviamente, ¿no? Con sus estudiantes tendrán que escoger el texto para desarrollar la estrategia.
bueno, organizan ustedes la estrategia según el planteamiento de Aidan Chambers. Luego registran los comentarios de los estudiantes, ¿no? Según la estrategia desarrollada, ¿no? Registran ustedes estos comentarios, qué les ha parecido a los estudiantes, ¿no? Esos comentarios, ¿no? Esa conversación. Y luego promover en los estudiantes desarrollar esta estrategia en casa. Una vez que hayan concluido ello, en la plataforma van a subir el nombre del texto, ¿no? En una hoja Word, van a escribir el nombre del texto, el proceso del desarrollo de la estrategia y los comentarios de los estudiantes, ¿no? Entonces, esto que ustedes han experimentado, lo van a plasmar en la práctica y luego ustedes lo van a compartir en la plataforma, ¿no? Entonces, ese es el reto de esta semana. Los invitamos a desarrollarlo, a ponerlo en práctica. Tenemos mucho material, ¿no? Ya Casa de la Literatura nos ha compartido y tenemos muchas lecturas que las pueden considerar en sus itinerarios lectores y en su plan lector. Compartirlo, eso sí, con los estudiantes, invitarlos a ver cuáles de ellos podrían leer con ustedes para que la lectura pues sea amigable y no sea pues una cuestión impositiva, ¿no? Les recuerdo, Esthercita, si pasamos a la siguiente, a nuestros participantes siempre visitar pues nuestra plataforma Moodle, ¿no? Nuestra plataforma Moodle, que es https://agebre.educaplataforma.com, ¿no? No se olviden de visitarlo. Estamos en la 7ª sesión, entonces si tenemos algo que nos hemos olvidado de hacer o si tenemos algún problema, también les voy a indicar los teléfonos a dónde pasar. No se olviden de ingresar con la contraseña, ¿no? Siguiente, por favor. Para ingresar a la plataforma es el número del DNI sin el 0. Si tu DNI tiene 0, no lo pongas, pon de frente, ¿no? Pon tu número sin el 0. Y la contraseña es plataforma con P mayúscula @2021. Esa es la contraseña, ¿no? Y no se olviden de ingresar a la plataforma Moodle. Es cierto, tenemos estos encuentros sincrónicos, pero es muy importante para nosotros y les solicitamos a todos nuestros participantes que ingresen a nuestras plataformas para poder completar las actividades. Si alguna actividad les ha faltado, todavía hay tiempo para completar, pero no lo dejen hasta el final. Y bueno, si tuvieran algún problema, vamos a la siguiente diapositiva, Esther. Si tienen algún problema, escribir por favor a agebre2021@ugel03.gov.pe, ¿no? Y les piden desde un correo que no sea Gmail, ¿no? No se olviden de escribir si tuvieran algún problema o de llamar o de escribir al WhatsApp 995-498-284, ¿no? No sé si Esther pudiera poner la siguiente diapositiva para que nuestros amigos puedan ver el correo electrónico o tomarle un pantallazo y el WhatsApp, el número de WhatsApp 995-498-284, siempre en su horario de atención de lunes a viernes de 8 a 4:45, ¿no? Que es el WhatsApp donde pueden hacer sus consultas si tuvieran algún problema. Si, por ejemplo, están matriculados y hasta ahora no pueden ver nada, no pueden desarrollar, no puedo subir mi tarea, no puedo ver el foro, muy bien, entonces aquí, por favor, escriban a este correo y escriban a este WhatsApp para que nuestros compañeros gestores de plataforma les puedan apoyar y puedan ayudarlos con la conclusión de sus actividades. En nuestras actividades de mediación lectora son actividades sencillas, son actividades amigables, de las que ustedes pueden desarrollar con mucha calma y con mucha paciencia. Y bueno, entonces el día de hoy ha sido pues un gusto y un placer volverlos a ver en esta semana.
y los esperamos la siguiente semana. Nos va a acompañar otro invitado muy especial. Los esperamos por esta su casa, en la UGEL 03, a través de nuestro Facebook UGEL 03 Oficial y nuestra plataforma Zetatín de secundaria. Entonces, hasta la siguiente. Cuídense mucho y ya estamos muy cerquita de cumplir los 200 años. Nuestra patria cumple los 200 años y bueno, ya nos estamos viendo. Hasta la siguiente y muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.